inconformidad por las grandes diferencias sociales generadas por el progreso económico y tecnológico, emanado de casi 30 años de presidencia del general Porfirio Díaz. Ante esto, empezaron a formarse grupos antireeleccionistas, buscando por medio de la democracia y el disminuir esas diferencias sociales, además de crear ambiente de igualdad y derechos humanos. Todas estas voces eran acalladas por el régimen porfirista, idealistas reconocidos como los hermanos Flores Magón y los hermanos Carmen, Máximo y Aquiles Cerdán, que fueron de los primeros en sufrir los asesinatos del régimen, se unieron en los ideales de Francisco Madero. Fui hijo de ricos hacendados coahuilenses. Nací en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Fui, al igual que mis padres, empresario y además político. A pesar de tener una vida acomodada, siempre fui sensible a la pobreza en la que vivía el pueblo mexicano, el cual quise cambiar por medio de la política, no de las armas. Fundé clubes antireeleccionistas pugnando por el cambio de gobierno en democrática. Siempre apoyé el sufragio efectivo, no reelección. Por mis ideas fui apresado en San Luis Potosí, ordenado por el régimen porfirista. A mi salida me exilié en San Antonio, Texas, donde promulgué el Plan de San Luis, invitando al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Consiguiendo con esto la salida del país general Porfirio Díaz el 31 de mayo de 1911. Cuando asumí la presidencia, intenté llevar en forma democrática, pero ante inconformidades y la traición de Victoriano Huerta, fui capitulado con mi vicepresidente de 1913. La revolución tuvo varios movimientos, pero sin dudar el más importante fue el agrarista, ya que a principios del siglo XX nuestro país era en su gran mayoría campesinos. En el sur se unió en la lucha un campesino, Emiliano Zapata. Fui revolucionario, muy apegado al agrarismo, hijo de campesinos, uno de tantos afectados por la dictadura porfirista. Nací en Anenecuilco en 1879. Respaldé las causas más humildes y las justas aspiraciones de las clases rurales más pobres. Defendí a todos aquellos a los que les fueron arrebatadas sus tierras durante la dictadura. Nunca ambicioné el poder político, solo buscaba un cambio en mi México, tan golpeado por guerras y dictaduras. Encabecé la división del sur a no estar de acuerdo con las políticas del presidente Madero. Elaboré el Plan Ayala, declarando a Madero incapaz de cumplir los objetivos de la revolución. Siempre sostuve, la tierra es de quien la trabaja, y así me mantuve firme. Morí en una emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos, en 1919. Y en el norte, un exbandolero buscado en México y en Estados Unidos por sus frecuentes ataques en la ciudad de Columbus, el general Francisco Villa. Mi nombre real fue José Doroteo Arango Arámbula. Nací en San Juan del Río, Durango, en 1878. Luché en la revolución a favor del agrarismo buscando la mejora de los campesinos. Porque fui campesino, sé lo que es la pobreza y la falta de educación. Al conocer los planes del señor Madero, los apoyé ampliamente uniéndome al Plan de San Luis y comandé la División del Norte encabezando a mis dorados. Fui asesinado en Parral, Chihuahua, en 1923. Después de la decena trágica que terminó con la muerte del presidente Madero, el movimiento revolucionario compuesto de varios grupos quedó acéfalo, tomando la dirigencia el general Venustiano Carranza. Nací en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Siempre dedicado a la política, me uní a la revolución buscando terminar con la desigualdad y la pobreza que imperaba en nuestro México. A la muerte del presidente Madero, en 1913, proclamé el Plan de Guadalupe, desconociendo el gobierno usurpador de Victoriano Huerta y nombrándome jefe máximo del ejército constitucionalista, defendiendo la obediencia a la Constitución y la restauración del orden. Convoqué la Convención de Aguascalientes para arreglar las divisiones entre los diferentes líderes revolucionarios en octubre de 1914, la cual, en lugar de unirnos, nos dividió más. Empecé la reconstrucción de un país devastado por la guerra. Promulgué una nueva constitución el 5 de febrero de 1917, tomando en cuenta las necesidades de México del siglo XX. Cuando mi aliado, el general Álvaro Obregón, se me rebeló, salí de la Ciudad de México y al pasar por Tlaxcalatongo, Puebla, en 1920, fui emboscado y asesinado.
A la muerte de Carranza, en 1920, asume la presidencia interina Adolfo de la Huerta, teniendo el gran logro de pacificar a los grupos revolucionarios rematentes. Al asumir la presidencia el general Álvaro Obregón, podemos decir que en conclusión de la guerra armada y el despegue de nuestro país hacia una nación constituida por leyes e instituciones. Antes de terminar, quiero hacer un gran reconocimiento a esas mujeres valientes que anduvieron en la lucha al lado de sus hombres, conocidas como Adelitas. Compañeros, los invito a reflexionar en los logros que estamos disfrutando emanados de la Revolución Mexicana. Ahora nosotros tenemos el turno de poder, por medio de nuestro esfuerzo, sacar adelante a nuestro gran país. ¡Viva México! Porque el aplauso jóvenes para despedir a estos alumnos de tercero A, dirigidos por el profesor Salvador Cárdenas Atencio. Siempre es importante recordar cada uno de los personajes que participaron en nuestra revolución.